Cami y entra Miriam Bregman. Hola Miriam, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habitual verte aquí en la plaza. Siempre, más al mic, ahí, cada 24 y creo que ver tanta cantidad de gente que se acerca, más allá de las columnas militantes que yo las valoro muchísimo, creo que tanta gente tenga esta fecha como una referencia y sepa que tiene que estar acá, la verdad que demuestra que es un pueblo que se moviliza, que reclama. Lo vimos hace muy poquito el 8 de marzo a las mujeres, lo volvemos a ver alrededor del 24 de marzo y con tanta impunidad dando vuelta y con tanto negacionista hablando impunemente, es muy importante dar esta muestra y sobre todo cuando veo a los pibes y las pibas, porque nos quieren mostrar que la juventud se hace derecha, que la juventud no le importa y bueno, creo que acá tenemos una muestra de todo lo contrario. ¿Hay algún fenómeno de error pedagógico de las generaciones nuestras, Miriam, para contarle a esos chicos que justamente hoy aparecen como libertarios o liberfachos, diríamos, ¿no? ¿Hay algún error que cometió en las generaciones nuestras? Seguramente. Yo creo que muchas veces se naturaliza a estos personajes de derecha, se los toma como graciosos incluso, y todo el tiempo están bajando línea negacionista. Hace unos días estuve en Tucumán y tuve como un shock porque estuve en la escuelita de Famaillá, centro clandestino durante el año 75, bajo gobierno constitucional, donde pasaron 2.000 personas, entre el 75%, 80% obreros y obreras de la industria de la caña, del azúcar. Y vos veías esa realidad, te conmueve hasta los huesos, ves la complicidad de la prensa, la complicidad civil, bajo gobierno constitucional, y después salís y ves los afiches de Milei con Bussi en la calle. Claro. Entonces, ahí hay un debate evidentemente que dar en la juventud. A mí no me parecen personajes graciosos, por más que se despeinen. Creo que tenemos un debate profundo, que todos estos personajes de la derecha trabajan especialmente sobre los pibes, porque son los pibes no recuerdan. Estuve en Neuquén también y les decía, ¿ustedes saben que las políticas de Cavallo, el ídolo de Milei, son los que hundieron a muchas de sus familias, que quedaron desempleados de YPF? Bueno, hay que empezar a hilar y a reconstruir esa historia. Uno podría justificar, si vale el término, que hayan elegido a Bussi, el represor, como gobernador en el amanecer de la democracia, pero a esta altura seguir reivindicando, ¿no? Parece extremadamente doloroso y hay que trabajar mucho para modificar esas cabezas, ¿no? Nosotros lo hacemos, intento hacerlo todos los días. Esta semana estoy trabajando mucho también con el tema de los archivos. Yo siempre trabajo los archivos que aportó la Iglesia en la causa de Ariel Lijo, y uno va viendo que hay tanto todavía por reconstruir y por pelear, y que eso es parte de la memoria colectiva, nunca es del pasado. Cuando Rodolfo Walsh dijo que había que buscar en los motivos económicos los verdaderos hechos de la dictadura, lo decía Rodolfo, que ya había perdido una hija, ¿no? Habiendo perdido una hija, ya Vicky había sido asesinada, y él decía, todo esto solamente tiene objetivos económicos. Me parece que ahí hay que hilar y hay que profundizar. Mientras charlamos, hay frente a nosotros un pibe con una pancarta de Jorge Julio López, y también hay que recordar a aquellos que han sido doblemente desaparecidos y que nos duelen tanto y que nos lastiman, y que cuando se escucha hablar del curro de los desaparecidos, a mí por lo menos además me ofende mucho. Sí, está muy bien que te ofenda, porque lo hacen para ofender. Cuando Mauricio Macri dice que es un curro la defensa de los derechos humanos, lo hace para ofender, lo hace mucho. Claro, él sabe que lo está haciendo. A mí me desapareció Julio López de al lado. Al lado, lo estábamos esperando, no llegaba. ¿Qué pasa que Julio no llega? Septiembre del 2006... y Julio estaba desaparecido nuevamente por segunda vez. Recordemos, un tipo que además se quedó callado, lo habían secuestrado y se quedó callado para no compartir con la familia el dolor horrible de lo que había pasado. Y se animó a declarar sintiendo que era una obligación para los compañeros que no habían vuelto. Sí. Y los mataron. Sí, y nos decía todo el tiempo, esta vez es por los compañeros. Exacto. El día que vino a declarar, le preguntábamos, Julio, ¿cómo estás? Porque bueno, o nosotras éramos muy jóvenes, hoy lo veíamos a él mayor, sí. Hoy ya no lo vería tan mayor, pero en ese momento hace y además tantos años lo veía mayor. Como medio huraño, sí, como para adentro, sí, ¿no? Y decía, bueno, pero esta vez voy a declarar por los compañeros, es por los compañeros. Él relató algo que también tenemos que poner el foco, las violaciones en los centros clandestinos.
las violaciones, Sí. los abusos sexuales. Son tantos temas que uno parece que fue hace poco, 2006, pero cambió muchísimo la conciencia de las mujeres, la conciencia de la sociedad. El pañuelo verde no es solamente un pañuelo verde por el aborto, es un cambio social profundo que logramos las mujeres. Yo creo que hoy el testimonio de Julio López contando que una compañera suya había sido violada no hubiese pasado en la audiencia como algo más. Lo que hicieron fue mandar a armar una causa nueva, como que era un hecho distinto. Creo que hoy, incluso ese hecho, perdón, pero me recordaste ese tema, ¿no? Creo que hoy el testimonio de Julio tendría incluso otro valor en la valentía hasta en ese punto, de querer contar cómo trataban a las compañeras en los centros clandestinos. Y no es un hecho menor destacarlo porque es un desaparecido en democracia. Es un Y desaparecido en si se democracia. quiere, doblemente grave si cabe el término de algo más grave que una desaparición. Pero Sí. digo, no es un detalle menor, había que cuidarlo y no lo cuidaron. Y la impunidad, ¿no? Ujú. Que la causa esté impune, para nosotros es muy importante señalarlo, porque la impunidad, cuando no hay justicia, vuelven a cometerse los mismos crímenes. Siempre pongo el ejemplo, aquí a unas cuadras, uno de los genocidas que actuó en la represión en La Tablada en el año 89, Barando, junto con el general Arrillaga, que también actuó en La Tablada y ya había actuado en la dictadura en Mar del Plata. Aquí a unos metros asesinó un pibe, a Benedetto, en el 2001, desde el banco HSBC en ese momento. Ahora hay otra cosa. Pero entonces uno puede poner en la historia argentina tantos hechos que van quedando impunes y que se vuelven a cometer. Por eso cuando nosotros luchamos contra la impunidad, no estamos hablando de algo del pasado, estamos hablando de algo del presente. No, y tiene que ver con la educación. Yo creo que esta plaza tiene que ver con la educación. El dar testimonio desde un lugar además no lleno de odio. El dar testimonio contando lo que pasó y simplemente, ni más ni menos, que con una justicia actuando, como fue ese inicial juicio de las juntas, que hoy a 40 años seguimos teniendo juicios, se van muriendo muchos antes de escuchar las condenas, lamentablemente. Digo, tiene que ver con la educación. Y esta plaza habla de un pueblo educado, y a mí eso me llena de orgullo. Sí, creo que es muy importante eso. Hace unos días murió el genocida Blaquier. Y peleamos mucho. Tranquilito murió, Tranquilito, sin ningún murió. problema. Tranquilito, rodeado de la familia. Pero vuelvo a lo mismo, los responsables económicos Claro. de la dictadura, que en estos Claro. 40 años de gobiernos constitucionales, ellos no tienen problema, van consiguiendo beneficios económicos, van consiguiendo dólar soja, la sociedad rural, que es la sociedad rural que pedía el golpe, Y pedía además el la golpe. renovación de los instrumentos de ejecución en lugar de los uniformes, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Esa justicia corrupta, o sea, ese costado podrido del Poder Judicial, más los sectores empresarios que siguen dando vueltas sobre los mismos temas. Sí, yo soy anticapitalista, yo creo que Sí. es como funciona el sistema, y encuentro, cada vez que vuelvo a leer la carta abierta a Rodolfo Walsh, es como que la releo con el paso de los años y vuelvo a encontrar nuevos motivos, ¿no? Porque si vos te fijás, Rodolfo Walsh dice el Fondo Monetario, ¿para qué? Y lo dice en el 77, Sí. a un año. No, pero lees las cosas que escribió y se van para hoy, es muy impresionante. A mí dos cosas me impactan, y mira, te estoy poniendo dos ejemplos de dos La peronistas. la del día del periodista, la de haga circular esta información. Claro. Esa es Bueno, él habla de los maravillosa. responsables económicos, y Alicia Eguren de Cook, estando Claro. secuestrada en la ESMA, cuentan los sobrevivientes que ella caminaba por Capucha y decía, esto es un genocidio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Fue un genocidio de clase, y no es casual que un crédito que el Fondo Monetario le estaba retaseando a la Argentina se lo otorga el 26 de marzo del 76. A 2 días de la dictadura, el Fondo Monetario dice, yo estoy acá y doy el presente. Por eso sigo peleando contra el Fondo Monetario y contra esas consecuencias económicas que nos dejaron. Miriam, un gusto siempre charlar contigo. Por Gracias favor, por muchas estar. gracias a ustedes. Miriam Bregman con nosotros. Y qué buen acá. público que tienen, ¿eh? ¿Viste? Pero para hinchada. Mucho público, Muy bien, mucho gran público. aplauso. No te- Gracias.